Muy bien, apreciados estudiantes, en este nuevo video entonces veremos nuestro primer programa en Node.js. Les había dicho que no hay manera de visualizar a través de un icono si quedó instalado ya nuestro lenguaje. Entonces lo que haremos es en la consola escribir el comando que nos permite verificar la versión. En el video anterior no podía yo visualizar el resultado porque había abierto la consola antes de que se hubiera instalado Node.js, entonces no me daba un resultado, pero como ven en pantalla, al ejecutar la instrucción node-b nos arrojará la versión que se ha instalado en Node.js, versión 9.7.1, es una respuesta y nos indica que quedó instalado correctamente. Ahora tenemos que tener unos pocos conocimientos de la consola de Windows para proceder. Fíjense que cuando la abrimos, ahí nos dice que está en la raíz C, carpeta users, usuarios, slash el fardir, es decir, estará el nombre de usuario de su equipo. La instrucción dir, que significa directory, nos mostrará todas las carpetas o directorios que se encuentren en ese momento en donde se encuentra el puntero. En este caso el puntero, como les dije, se encuentra en este momento en el fardir. Ahora fíjense que nos muestra todas las carpetas cuando ejecute el comando dir, todas las carpetas que tiene en ese momento la ruta de mi equipo. Entre ellas identifico la más importante, la que voy a usar, que se llama Documents o mis documentos, ¿cierto? Documents en inglés es la carpeta mis documentos. Ahí yo he alojado, los scripts que voy a trabajar y quiero mostrárselos un momento. Voy sencillamente y abro acá el explorador de Windows. Yo ya tengo abierto la carpeta documentos, que se llama Documents en inglés, y fíjense que tengo una carpeta llamada www. Les he mencionado en algunas ocasiones que cuando trabajamos con servidor web es necesario que exista una carpeta pública que es donde se van a alojar todas nuestras páginas web para que luego se puedan visualizar a través del dominio. Entonces, en algunos servidores web esa carpeta pública se llama www, en otros servidores se llama htdocs, pero lo importante es que tiene que existir una carpeta que es la que va a tener la visibilidad pública y donde vamos a alojar nuestro contenido web. Entonces la he creado aquí en documentos, he creado una carpeta que asemeja a esa carpeta pública y allí he alojado todos los scripts que he creado en Node.js, entre ellos Holamundo, que es el que voy a trabajar. Fíjense que he creado varios scripts y lo que pueden notar es que todos terminan con la extensión .js. Es importante que todos nuestros archivos terminen con JS porque van a tener que trabajar con esa tecnología JavaScript. Entonces, a través de la consola nosotros activaremos, inicializaremos esos archivos y de esa forma podemos ejecutar los scripts que creemos con JS. Para editar estos archivos lo podemos hacer de varias maneras, ¿cierto? Podemos utilizar un sencillo bloc de notas o pueden utilizar un programa que pues, es muy popular que se llama Sublime Text o en español Sublime Text. Lo voy a descargar rápidamente. Sublime Text y es un programita que nos permite editar texto de una manera rápida. Entonces, pues podemos usar el bloc de notas, pero lo que me gusta de Sublime, existen varios en el mercado, pero me gusta de Sublime que permite identificar por colores las palabras reservadas del lenguaje que estemos nosotros trabajando, ¿cierto? Entonces, le decimos que queremos salvar. Ahí ya pues empieza el proceso de descarga. Repito, el proceso tardará un poco más, un poco menos, dependiendo de su velocidad de conexión. Y cuando ya se haya descargado, pues sencillamente usted procede a darle doble clic para que empiece el proceso de instalación, ¿cierto? Aquí lo mismo, le damos la autorización de que haga cambios o modificaciones en el sistema. Le damos siguiente, siguiente. Aquí me dice que ya existe, si usted ya lo tiene instalado. Yo le voy a decir que sí, ya lo tenía, pero quería mostrarles también el proceso de exploración, de instalación, perdón, y ya quedó instalado. Por eso lo hice, porque miren que no se demora nada y ya quedó instalado Sublime Text en mi sistema. Entonces cuando en la búsqueda escribo Sublime o Sublime, él me va a mostrar pues las coincidencias, ¿no? Igual también lo podemos buscar a través de los archivos de instalación y aquí me aparece también agregado recientemente Sublime Text. Entonces ya puedo cerrar mi navegador y esto es Sublime Text, ¿sí? Aquí nos da como una recomendación
Y listo, esto lo cerramos, esto no nos interesa, nos dice los cambios que hubieron en las últimas versiones. Esto es un desarrollo que estoy haciendo antes, pero voy a proceder a abrir de mi carpeta documentos www el programa o el script Hola Mundo, ¿cierto? Voy a cerrar el otro y voy a hacer un zoom para verificar lo que tiene el código. Entonces fíjense que Node.js se compone de módulos que le aumentan su funcionalidad. En este caso voy a utilizar uno de los módulos que se llama HTTP, que me permite transferir datos sobre el protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Lo que hacemos nosotros con Node.js es simular un servidor. Tenemos que crear un servidor, por eso está aquí la instrucción create server, que se crea a partir de este objeto HTTP. Fíjense que aquí lo que hago con esta instrucción es crear un objeto llamado HTTP del módulo que se instala con la instrucción require, o que se trae con la instrucción require. Entonces http.createServer, createServer es un método del objeto HTTP, me permite crear un servidor que va a estar reaccionando a las peticiones y respondiendo al usuario con respecto a las peticiones que se hagan, ¿cierto? Entonces, ahorita procederemos a analizar este código. Lo primero que vamos a hacer es verificar cómo se ejecuta o cómo se activa este script. Y luego procedemos a analizar estas líneas de código. Lo que nosotros queremos es mostrar en pantalla el famoso Hola Mundo, ¿cierto? Nuestro primer programa. Entonces, como les decía, para activar nuestros scripts en Node.js tenemos que abrir la consola, ubicarnos donde se encuentra el script. Como les dije, se encuentra en la carpeta documentos. Para acceder a la carpeta documentos y utilizamos el comando cd, que significa change directory o cambiar directorio, y procedemos a acceder a la carpeta documentos tal como aparece aquí en el sistema cuando usted utiliza la instrucción dir. Porque fíjense que usted cuando lo encuentra por las ventanas dice documentos, pero a través de la consola está en inglés documents, entonces tiene que ser tal cual. Entonces cuando le digo cd documents, estoy ingresando a esa carpeta. Fíjense que ahora el puntero cambió del fardidir a el fardidir/documents. Si vuelvo a colocar dir, voy a observar todos los directorios que están ahora en documents. Y en este caso vamos a identificar el que me interesa, www. Entonces vuelvo y coloco la instrucción cd www y entonces ya estaría dentro del directorio www. Al colocar el comando dir nuevamente, procedemos a observar que se encuentran las carpetas que están dentro de www, y en este caso necesito la carpeta llamada Hola Mundo. ¿Sí? Esto que estamos haciendo es como si hubiera hecho en la ventana toda la navegación. ¿Sí? Mire, ya estoy ahora en cd Hola Mundo, ya ingresé, miren cómo cambia la ruta. Ahora se encuentran en C, Users, el fardidir, Documents, www, Hola Mundo. Estoy dentro de Hola Mundo y al colocar dir voy a observar todos los scripts. En este caso el que me interesa es holamundo.js, que es el que estamos analizando aquí en pantalla, ¿cierto? Entonces recuerden que esa navegación que hemos hecho a través de la consola es como si yo hubiera hecho todo esto gráficamente. Fíjense que entré a la carpeta documentos, luego a la carpeta www, luego a la carpeta Hola Mundo para poder observar todo esto. Entonces recuerden que así eran los sistemas operativos en los años 80, tocaba darle órdenes a través de la línea de comandos. Pero bueno, aquí lo que nos interesa ahora es prestar atención a lo que vamos a hacer. Fíjense que queremos ejecutar o activar este script llamado holamundo.js. Entonces escribimos la instrucción node y a continuación el nombre del archivo holamundo.js, y cuando presione enter lo que va a suceder es que Node.js va a crear un servidor que voy a poder utilizar para simular esas peticiones cliente-servidor, ¿sí? O sea, va a ejecutar el código que se encuentra en holamundo.js, y dentro de esas instrucciones yo tengo una que me permite crear un servidor y simular una interacción cliente-servidor. Recuerden que hemos instalado Node.js porque Node.js me permite trabajar con JavaScript del lado del servidor. Entonces, al presionar Enter, me saldrá una notificación diciendo que el servidor está funcionando correctamente en HTTP localhost 3000. Esa notificación evidentemente yo la he programado. Si miramos el código, fíjense que aquí está, el servidor está funcionando correctamente. Voy a quitarle esta S, no importa, es HTTP o HTTPS, es lo mismo, solo que uno incluye unas funciones de seguridad. Pero esto no es lo que nos interesa.
ya el servidor está corriendo, o sea, internamente mi computador está funcionando como cliente y está funcionando como servidor. Entonces procedo a abrir un navegador, cualquiera de ellos, puede ser Mozilla Firefox, puede ser Google Chrome. Yo utilizo Mozilla Firefox por el tema del código abierto, el software libre. Y procedemos a hacer lo siguiente, procedemos a escribir la palabra localhost, así como lo ven, miren, localhost. Y entonces con esa palabra yo le estoy haciendo una petición al servidor, pero como el servidor está en mi mismo computador, me estoy haciendo una petición a mí mismo. El asunto es que al hacer esto, fíjense, localhost, entonces él va a ejecutar el script que se encuentra en Node.js. Pero algo adicional, fíjense que no le coloqué el puerto de comunicación. Si yo miro en el lenguaje de programación de Node.js, el código que he escrito, le dije que escuchara, listen en inglés significa escuchar, que escuchara por el puerto 3000. Entonces, que escuchara por el puerto 3000 y también la IP 127.0.0.1, que es la IP local o del loop, para que mi equipo pueda comunicarse consigo mismo y que actúe como cliente y como servidor. Entonces, al escribir localhost 2.3000, que es el puerto de escucha, miren lo que va a suceder. Hola mundo, o sea, el navegador está recibiendo la respuesta del servidor y el servidor tenía un código en el que le decía, si le hacen una petición, contésteles con hola mundo, ¿cierto? También hubiese podido hacer lo mismo. Fíjense que yo configuré mi lenguaje de programación para que respondiera con la dirección IP 127.0.0.1, dos puntos del puerto de escucha 3000 y voy a tener la misma respuesta, es decir, localhost o 127.0.0.1 es la misma dirección que sería la dirección de el servidor, la dirección del loop para que mi mismo equipo se comporte como cliente y como servidor. Entonces hice mi primer programa en Node.js y procedemos a analizar el código rápidamente. Entonces, como les estaba diciendo, utilizo el módulo llamado HTTP que me permite crear un servidor. Fíjense aquí con esta instrucción http.createServer. Creo el servidor. Esa función o ese método tiene como parámetro otra función que es la que me permite configurar las peticiones y las respuestas. En este caso solo voy a utilizar la respuesta, este parámetro de respuesta, y cuando coloco respuesta.writehead 200 to explain estoy configurando la cabecera de la respuesta. Recuerden que como vamos a trabajar como página web, debe haber una cabecera que le permite a los navegadores de alguna manera identificar información valiosa o importante. En este caso el código 200 indica que todo está funcionando bien. Y finalmente la instrucción que sí nos importa, que es esta. Respuesta.write entre paréntesis y comillas hola mundo. Este es el mensaje que se me está mostrando en pantalla. Luego le digo respuesta.end para decirle al cliente que ya terminé de darle la respuesta. Y luego, al cerrar este método llamado createServer, le procedo a escribir .listen para decirle que está escuchando por el puerto 3000 y la dirección IP local 127.0.0.1. Cuando todo esto funciona correctamente, muestro un mensaje en la consola, por eso el console log. Una cosa es lo que se muestra en el navegador y otra cosa es lo que se muestra en la consola. El console.log es lo que se está mostrando aquí, en la consola y que dice el servidor está funcionando correctamente. Bien, entonces el código se los voy a dejar para que lo analicen, para que lo estudien, pero básicamente con Node.js creamos un servidor virtual y temporal para que yo pueda simular a través del navegador web, por ejemplo Mozilla Firefox, una petición. ¿La petición cuál es? Escribir localhost, decirle me quiero comunicar con el servidor. ¿Y la respuesta cuál es? Le dice te envío la cabecera, header 200, eso no lo vemos, y te envío el mensaje hola mundo, es decir, te voy a mostrar en el navegador un mensaje de hola mundo. Entonces, este sería nuestro primer programa en Node.js. Espero que lo puedan estudiar. Igual el código lo entrego comentariado. Y nos vemos en el siguiente video.